Hola, ¿cómo están a todos, a todas? Hoy día estamos en este live que es para que conozcan el Diplomado en Formación Política que estamos haciendo en la Universidad Abierta de Recoleta con la Fundación Rosa Luxemburgo Conosur. Hoy día estamos con Hernán Ubiña, quien es el coordinador del curso, quien está haciendo que desde allá, desde Argentina, porque este diplomado tiene dos versiones. Tiene una versión física, que es en Argentina, y una versión digital, que es con nosotros. Entonces él está ahí gestionando todas estas coordinaciones para hacer las clases. Hernán, cuéntanos. Bueno, les cuento quién es Hernán. Hernán es politólogo, es doctor en ciencias sociales y además es educador popular. Hablemos un poquito sobre la Fundación Rosa Luxemburgo. Cuéntanos, Hernán, ¿qué es la Fundación Rosa Luxemburgo? Bueno, hola a todos, a todas, a todes. Hola también, Claudia. Bienvenido a este encuentro, esta posibilidad de dialogar, de también socializar un poco más de información, ¿no? A propósito de la escuela Rosa Luxemburgo, que, como decía Claudia, es algo que impulsamos en conjunto de un lado y del otro de la cordillera, ¿no? Y bueno, en el caso específico de la Fundación Rosa Luxemburgo, es una institución creada desde el partido Die Link, la izquierda en alemán. Es un partido con representación parlamentaria, que trabaja con fondos públicos y que tiene oficinas prácticamente en buena parte del mundo, ¿no? Incluida desde ya América Latina. Desde el 2019, una oficina del Cono Sur, si bien funcionaba desde algunos años antes, la oficina, digamos, que vinculaba a todo lo que tiene que ver con el territorio argentino, a partir del 2019, esta oficina del Cono Sur involucra también un trabajo y un acompañamiento con organizaciones, con movimientos y con otras instancias de carácter público, en el caso de Chile y de Uruguay. Entonces, en ese sentido, la Fundación viene acompañando e impulsando procesos de formación política, talleres, seminarios, ámbitos que propicien el debate y la reflexión crítica en torno al contexto en el que vivimos, en particular vinculados con determinados ejes, ¿no? Que tienen que ver con los feminismos y las disidencias, el mundo del trabajo, la problemática socioambiental, ¿no? Las resistencias en contra de un modelo de despojo y de saqueo, la precariedad de la vida, la cuestión, digamos, de los derechos humanos y de la democracia, entre otras, digamos, aristas o problemáticas que remiten también al contexto tan complejo por el que vivimos. Así que desde ese lugar también nos parecía fundamental poder impulsar un espacio como este de manera conjunta con ustedes. Súper, muy interesante al final. Contanos, Claudia, de paso, ¿qué es la UAR? Quizás para quienes nos están viendo, ¿qué es la Universidad Abierta de Recoleta? ¿Qué objetivos tiene? ¿Cómo funciona? Bueno, la Universidad Abierta de Recoleta es una universidad popular que intenta salir de las lógicas del mercado en cuanto a la educación. Entonces nosotros trabajamos siempre intentando pensar en los conocimientos y democratizarlos en cuanto a que se acerquen a todas las personas y a quienes quieran y se interesen puedan ser parte del mundo, de los distintos conocimientos que se mueven en la sociedad. Entonces para nosotros es importante siempre conectarnos con distintos, no con lo que está guardado y visto desde lógicas mercantiles al final, sino ya más desde el acercamiento y desde la lógica popular. Al final, eso es lo que siempre decimos, es Recoleta como Recoleta para el mundo, como una forma así de acercarnos. Buenísimo. Bueno, y ahí desde ese lugar yo creo que también es importante pensar estos puentes y estos diálogos. Creo que es un acierto haber podido construir, tejido de manera conjunta, por lo menos de este lado de la cordillera nos parecía clave primero articular, pensar un poco de manera mancomunada, ¿no? Como decía el propio Recabarren allá a principios del siglo XX, cómo ir generando instancias de articulación, incluso transfronterizas, ¿no? Que vayan más allá de los límites que muchas veces nos imponen las fronteras, sean geográficas o políticas. Bueno, pensarnos desde la afinidad, en una apuesta en común, sobre todo poniendo el foco en lo formativo, que creo que en ambos casos es algo prioritario. Sí, por supuesto. Conversemos un poquito sobre el diplomado, o sobre los temas en verdad del diplomado. Una de las cosas que se plantea en este diplomado de formación política es la crisis multidimensional. Estamos teniendo unos problemas de ruido muy extraños acá que no habían estado todo el día y ahora están ya ahí.
yo creo que se calmó un poco. Esperemos. Ya, crisis multidimensional. Es importante ese término y se refiere a las distintas cosas que nos contaste antes cuando nos hablaste sobre la fundación, que tiene que ver con el colapso ambiental, con la crisis de representación política, con el empoderamiento de las condiciones sociales y económicas de las mayorías, y por una parte con el extremismo de derecha, que son cosas que aquí estamos viviendo de manera muy atingente, sobre todo, bueno, el colapso ambiental lo estamos viendo todos, pero sobre todo la crisis de representación política. Hace poco tuvimos fue el 7 de mayo, y tuvimos 2,1 millones de votos anulados, algo que fue, y siendo que tuvimos un 81% de asistencia en los votos. Entonces, estamos viendo eso. También sucedió que ese mismo día los republicanos ganaron con un 43,3% de los votos. Entonces, siendo que tuvimos un estallido social en el 2019, hoy día estamos en este extremismo de derecha y en esta crisis de representación política que está siendo muy fuerte. Entonces, pensemos en esta crisis y, bueno, ¿qué nos cuentas tú? ¿Cómo lo ves? Bueno, lo primero, como vos decías, ¿no? Asumir el carácter multidimensional de la crisis, ¿no? No es una crisis que se expresa solo en el plano socioeconómico, que creo que eso es algo común, tanto en Chile como en Argentina, el contexto, entre comillas, post-pandémico, ¿no? Primero, la pandemia, no como algo que da origen a una crisis. Si pensamos la crisis a nivel económico, financiero, a escala planetaria, a partir del 2008 el capitalismo está en una crisis global muy profunda en ese plano, ¿no? Una crisis, si se quiere, estructural. Pero a eso se le sobreimprime, se le agrega otro tipo de crisis que creo que la pandemia dotó de visibilidad, entre ellas la crisis socioambiental o ecológica, ¿no? Es decir, una crisis de un colapso que se puso muy sobre el tapete en el contexto pandémico y que incluso ahora también se agudiza al calor de, por ejemplo, toda una lógica de agudización o de exacerbación del extractivismo, ¿no? Que de alguna manera es tirar más nafta al fuego, diríamos, ¿no? Nafta en el doble sentido, digamos, de lo que implica la crisis de las energías fósiles, de todo el debate en torno a los bienes comunes o los bienes naturales, o ciertos bienes que se consideran estratégicos. Estoy pensando en el litio, ¿no? Una problemática común a Argentina y a Chile, pero también a Bolivia y a muchas otras realidades. Y cómo aparece un escenario de intento de superación de esa crisis que más bien plantea exacerbar ciertas lógicas que vulneran las condiciones ambientales, ecológicas a nivel planetario. Es una crisis de los cuidados, eso también se hizo visible mucho más en el contexto de la pandemia, este colapso, esta saturación, esta multiplicación del trabajo y de las tareas de cuidado a nivel sanitario, pero también del cuidado en términos reproductivos, algo que viene denunciando, planteando los feminismos, las disidencias, ¿no? Como hoy justo casualmente hubo una jornada para presentar un proyecto de ley que reconozca el salario para las cocineras, para las compañeras que hacen diferentes tareas comunitarias en merenderos, en infinidad de territorios de Argentina, que vienen hace décadas, en muchos casos, sin ningún reconocimiento, sin ningún ingreso, realizando una tarea fundamental, que es de cuidado colectivo, pero que también está vinculada a la alimentación, ¿no? Es decir, a revertir la lógica de empobrecimiento masiva, que ese es otro eje de las crisis, ¿no? Es una crisis, yo diría, en términos bélicos, están proliferando las guerras, no es la primera, obviamente, la que acontece entre Rusia y Ucrania, está metido ahí, ya sabemos, la OTAN, Estados Unidos, pero sí da cuenta de una crisis del imperialismo norteamericano, de la hegemonía yanqui a escala global y de un multilateralismo que no solo erosiona y cuestiona ese monopolio decisional a escala global de Estados Unidos, sino que implica lógicas de disputa global por los territorios de las periferias, incluso por la orientación y el sentido a nivel geopolítico. Entonces emerge ahí también una búsqueda por nuevos sentidos a escala planetaria, más en clave cooperativa, colaborativa. Por ejemplo, en Bolivia algo muy interesante que se está discutiendo es cómo pasar de la geopolítica a la geapolítica, es decir, la gea en la clave de la madre tierra, ¿no? de la Pachamama, o sea, en lógicas de una geografía que se reconfigura a nivel mundial, pero no ya desde el expansionismo, desde la perspectiva de la guerra y de potencias
que tienen una dinámica colonial, sino al contrario, una cooperación y un vínculo más horizontal entre el sur y otras latitudes. Yo diría es una crisis también del trabajo, es una crisis de la problemática del trabajo. El trabajo no está en crisis, se multiplica, trabajamos como nunca, ¿no? En este contexto, pero sin embargo hay un no reconocimiento de esas tareas que muchas veces se multiplican, proliferan o se hacen visibles. Yo mencionaba la de los cuidados y las tareas reproductivas, y al mismo tiempo crece, se expande toda una economía popular, autogestiva y cooperativa, que ha tenido un rol fundamental en la coyuntura pandémica. O sea, diría, evitó, digamos, que la hambruna, que el empobrecimiento, que la carencia y la precariedad de la vida sea más aguda para un montón de sectores populares, y a la vez hay una recomposición de un sindicalismo mucho más democrático, con perspectiva plural, de participación equitativa, de protagonismo de las mujeres, ¿no? Que empieza a plantearse en una clave feminista. En fin, ahí hay toda una reconfiguración del mundo del trabajo súper interesante, que empalma con algo que vos mencionabas, que no es menor, que es la crisis de los valores, la crisis de representación política, el descontento y la desafección que viven millones de personas. Yo diría buena parte de la población mundial se siente desencantada por las formas tradicionales de hacer política. Y un problema no menor es que la política aborrece el vacío, ¿no? Frente a eso, la pérdida de iniciativa de las izquierdas, de los sectores populares, muchas veces allana el terreno o deja que esa dinámica representativa sea llenada, capitalizada por sectores de ultraderecha. Es decir, ¿con qué conectan esos miedos, esas incertidumbres, ese malestar que es real, que tiene que ver con el empeoramiento de las condiciones de vida indudables, pero también con la búsqueda de un sentido, de una explicación en torno a esa crisis que padecen millones de personas? Entonces, ahí está la importancia de la formación. Yo creo que el problema es que esta crisis también es una crisis cognitiva, es una crisis de las formas tradicionales de pensar y de entender la propia realidad que habitamos, ¿no? Es decir, es una crisis que también involucra, yo diría, a la manera clásica en la que intentábamos transformar la realidad, de poder entenderla. Y por eso necesitamos poner en cuarentena también algunos conceptos y categorías, ¿no? Y poder crear una nueva gramática, poder forjar un pensamiento que recupere lo mejor de las tradiciones emancipatorias y del pensar crítico clásico, pero que lo actualice en función de estos enormes desafíos que nos plantea esta crisis de carácter multidimensional, poniendo el foco en la defensa de la vida, ¿no? Ahí el centro de gravedad frente a un sistema que nos propone muerte, nos propone mayor precariedad. Bueno, plantear la autodefensa de la vida y sobre todo la democratización, la participación popular es clave, y ahí la cuestión de la formación política, del estudio y la investigación de esta realidad tan difícil de decir, me parece que es más urgente que nunca. Bueno, de cierta manera resumiste los 4 cursos. Creo que en todo lo que nos contaste están los 4 cursos del diplomado. Claro, porque el curso que estamos viendo, que empieza ahora, empieza este día jueves, se llama Pensamiento Crítico y Marxismo. Y luego vamos a ver la crisis multidimensional, la defensa de la vida, después vamos a ver las reconfiguraciones del trabajo, y lucha y reconfiguración del mundo del trabajo, y finalmente la democracia y lo común como territorios en disputa. Ahora, pensemos un poco en el concepto de marxismo, los marxismos. Vamos a tener un momento que se pusieron. Ahí sí, ya. Pensemos un poco en el concepto de los marxismos. En Chile, cuando uno habla de marxismo, la respuesta es ambigua, creo yo, así lo diría. Las personas no sé si saben qué responder cuando uno habla de marxismo. Como que hay una imagen social de que el marxismo quitó algo en Chile, de que el marxismo reprime, y de alguna manera las personas responden con miedo. Da miedo pensar en el marxismo. Y producto del golpe de Estado, de la dictadura, de lo que se ha vivido en Chile en los últimos años. Entonces, siempre que se habla de eso, las personas se asustan y la derecha lo utiliza de forma magistral, podríamos decir, porque al final cada vez produce más y más miedo. Entonces, ¿por qué en este curso estamos planteando los marxismos como una forma, como una solución a esta crisis multidimensional? ¿Qué es lo que los marxismos nos traen? Y sobre todo también, refirámonos un poco a qué son marxismos,
y no solo un marxismo, que las personas siempre piensan que hay solo una manera de acercarse. Entonces, pensemos un poco en este concepto y en cómo podemos resignificarlo. Bien, lo primero por ahí decir que por lo general, digamos, lo único que sabe la derecha acerca del marxismo, de los marxismos, es que no les gusta, ¿no? Sí, pero lo importante, y por eso el eje puesto en lo formativo, ¿no? En poder conocer, estudiar en profundidad, como vos decías, primero, el reconocimiento de que hay marxismos en plural, no hay un único marxismo, un sistema acabado que permita explicarlo todo, ¿no? No es un dogma el marxismo como constelación o los marxismos como pluralidad, ¿no? Como pluralidad de formas de analizar la realidad. Entonces, ¿qué se proponen estos marxismos en plural? Bueno, poder brindar herramientas para entender precisamente esta crisis de la que hablábamos antes, ¿no? Comprender cuáles son las causas últimas, estructurales, fundamentales, que han hecho posible que estemos viviendo un contexto, por ejemplo, de crecimiento en muchos países en simultáneo a el aumento de la pobreza, ¿no? Es decir, hay un crecimiento estrepitoso, ganan como nunca los capitalistas, el empresariado, las multinacionales, y sin embargo se precariza cada día más, ¿no? La vida de los sectores populares, de las clases subalternas. ¿A qué responde esta irracionalidad en donde unas minorías cada vez acumulan y tienen más recursos, bienes y ganancias, y las mayorías tendemos a empobrecernos más? Es un primer factor explicativo que creo que en su momento el marxismo supo analizar en detalle, y es entender que vivimos en una sociedad de clases, dividida en clases sociales, con intereses antagónicos, con desigualdades que responden a, digamos, cuestiones estructurales, ¿no? Y no al emprendedurismo o a los atributos de tal o cual persona que de golpe se enriquece abruptamente, ¿no? Entonces, primer cuestión, sí. Esa primera cuestión refiere a que no es una cosa individual. El estar en la situación en la que uno está no es por uno, no es porque... Siempre se está diciendo eso desde el otro lado. Al final, como que cada uno tiene que moverse para lograr, para poder emprender y cambiar y tener lo que no tenía antes. Y lo que los otros no tienen por razones de su propia responsabilidad. Ahí hay si se quiere, una hegemonía, un predominio, un triunfo transitorio, vamos a decirlo, y por eso estamos dando esa pelea desde el propio diplomado, en torno a cómo buena parte de la población ha interiorizado esta idea que es muy individualista, competitiva, propia del neoliberalismo, de pensar que la respuesta a esta crisis profunda tiene que ser meramente individual, ¿no? En que a lo sumo debo poder salir de esta crisis garantizando mejores condiciones de vida, obteniendo ganancias, teniendo un buen empleo, pero exclusivamente a nivel individual. Bueno, yo creo que el marxismo precisamente pone el foco en lo colectivo. Si hubiese a escala global 1, 2, 3 desocupados, tal vez puede ser un problema individual o psicológico de esas personas. Ahora, si hay cientos de millones de empobrecidos, cientos de millones de personas desocupadas, que viven en la precariedad más absoluta, que están carentes de una buena alimentación, de una vivienda digna, ¿no? De un trabajo no sumido en la superexplotación, ¿no? En el sobreempleo, en fin, en ámbitos de salud o de educación que están mercantilizados, ¿no? Y a los que no pueden acceder, también cientos y cientos de millones de personas. Entonces estamos ante un problema político. Y el problema político requiere de un análisis político o de herramientas múltiples. Diría que si lo único que tenemos es un martillo, todos los problemas se van a parecer a un clavo. Y necesitamos una caja de herramientas, por el carácter justamente multidimensional de esta crisis. Si la crisis se expresa en múltiples planos, el ambiental, el sanitario, el político, el representativo, el económico, el de la vida misma, bueno, las respuestas también tienen que ser diversas, y por eso hablamos de marxismos en plural, porque ha habido en la historia de las resistencias, de las luchas, de los procesos organizativos de los pueblos, múltiples ensayos, diversas interpretaciones, pero también diversas apuestas revolucionarias y emancipatorias. Y queremos rescatar a varias de ellas, porque entendemos que cada una de esas iniciativas supo aportar algo para tornar más integral la mirada
en torno a la sociedad en la que vivimos y sobre todo en la construcción de respuestas que permitan superar este sistema tan injusto y desigual, ¿no? Bueno, desde ese lugar creo que asumir la complejidad y el carácter múltiple de la crisis, el carácter inédito, pero al mismo tiempo cíclico, porque no es la primera crisis por la que transitamos, sabemos que tanto Chile como Argentina, como yo diría todos los países del mundo, han transitado por crisis periódicas, y un problema no menor es qué sentido le damos a esa crisis, cuáles son las causas y quiénes son los responsables de esa crisis. Porque los responsables no son ni los migrantes, ni los sectores que salieron a pelear o estuvieron en las calles durante la revuelta. Entonces, ¿quién cataliza? ¿Cómo se reorienta el sentido de esta crisis y de qué manera puede salirse de ella? Es algo a disputar. Tiene que ver con una lucha, una batalla cultural, pedagógica y también formativa, y ahí está el granito de arena que queremos aportar desde la Escuela Rosa Luxemburgo. Claro, y todo eso muy relacionado con el pensamiento crítico, con una forma distinta de pensar y de poder ser parte activa de los cambios, de la comprensión de lo que está pasando y cómo podemos organizarnos también. Al final no puede ser que vivamos en esa constante desesperación, que es la que se está siempre planteando y que desde los medios de comunicación también siempre se plantea. Y me resuena mucho eso que decías tú, como pensar que al final los culpables de la crisis son las personas que salieron a marchar o las personas que no cumplen con el estereotipo social o con la construcción de lo que se debe ser. Pero es evidente que no va por ahí. Es muy claro que tiene que ver con todo lo otro que decíamos antes, que tiene que ver con los medios de producción y con la forma en la cual se va moviendo todo en la sociedad. Totalmente, y creo que ahí lo clave del pensar crítico es desnaturalizar ese conformismo, ese sentido de la inevitabilidad, ese así son las cosas que muchas veces introyectamos, ¿no? Creo que el ejercicio del pensamiento crítico es potente en el plano de justamente criticar ese estado de cosas tan injusto y desigual que muchas veces se nos plantea como inevitable y que nos sume en la resignación y en la desesperanza, ¿no? De alguna manera, el pensar crítico también es un pensar autocrítico, ¿eh? También es atender a cuáles fueron las dificultades, los posibles errores que llevaron a que en Chile se transite de una revuelta, de un proyecto sumamente interesante como el de la Asamblea Constituyente, ¿no? De un relevo generacional, de nuevas formas de experimentación política que se vivieron en el último tiempo y que hoy aparezca como opción, quizás en el plano del imaginario de un sector considerable de la población, personajes que son retrógrados, que plantean una propuesta de ultraderecha, regresiva, xenófoba, misógina, ¿no? Entonces ahí creo que batallar contra el conformismo, contra el sentido de la inevitabilidad, pero también dar una disputa muy fuerte alrededor de las dificultades, los posibles errores, hacer un balance autocrítico para no perder de vista los ejes estratégicos, la perspectiva de la unidad de los sectores populares, los desafíos y los dilemas, las tensiones que muchas veces se dirimen en esta coyuntura tan compleja, es algo más urgente que nunca, ¿no? Y desde ese lugar creo que el pensamiento crítico es un pensamiento autocrítico que nos permite enmendar posibles errores, superar dificultades y sobre todo potenciar las prácticas que nos parecen acordes a todo este desafío mayúsculo que vivimos en la coyuntura de crisis actual. Sí, bueno, muchas gracias, Hernán. Me quedo con combatir la desesperanza, pero no desde la confianza hacia una superestructura, sino desde la confianza en la comunidad, desde el trabajo en conjunto, desde la creación de distintas instancias y, bueno, del avance que podamos tener desde la colectividad y desde la conversación, los diálogos, la crítica y el aprendizaje. Ahora pasemos un poquito a cosas más prácticas de este diplomado, que tiene que ver con fechas y con este tipo de estructura. Bueno, les cuento. El diplomado este diplomado empieza el primer curso este día jueves. Este día jueves, 8 de junio, y las inscripciones estarán abiertas hasta el 21 de julio. El primer curso se llama Pensamiento Crítico y Marxismos.
Luego pasaremos a un segundo curso que se llama Crisis Multidimensional y Defensa de la Vida, el cual empieza las inscripciones el 20 de junio. Luego pasamos al tercer curso que se llama Lucha y Reconfiguraciones del Mundo del Trabajo. Y los inicios de inscripciones es el 5 de septiembre. Para pasar luego al último curso de este diplomado, que es La democracia y lo común como territorios en disputa, que las inscripciones empiezan el 17 de octubre. Ahí te iba a preguntar algo, Claudia, digamos, ¿cómo pueden inscribirse? Si hay algún tipo de certificación, Claro. es decir, ¿qué implican los 4 cursos? Bueno, para inscribirse tienen que entrar a la página web, a www.uar.cl, y ahí pueden inscribirse. No hay requisitos para este curso. Lo único importante es que tengan los deseos de poder de hacer el curso, de ver las clases, las evaluaciones y de ir aprendiendo. Lo que sí es importante es que para poder aprobar el diplomado tienen que pasar los 4 cursos. Entonces tienen que terminar cada curso. Ahora, ¿cómo funcionan los cursos? ¿Cómo se evalúan los cursos de la Universidad Abierta de Recoleta? Esa parte es importante y tiene que ver con que nosotros postulamos un proyecto de cambio. Cada estudiante tiene que entregar un proyecto de cambio hacia su contexto, hacia la realidad que se plantee, que se entregue al final del curso. Y ese proyecto termina siendo evaluado y coevaluado, y con ese se logra la certificación. Ahora, si las personas hacen un curso y no hacen los 4 cursos, igual van a estar certificados por el curso que hagan, pero no por el diplomado, si es que no lo hacen todo. Así que por ahí va un poquito. Buenísimo. ¿Hay que realizar algún pago? ¿Cómo es la inscripción? Bueno, nosotros como Universidad Abierta de Recoleta lo que postulamos es que la educación sea abierta. Y para eso nos alejamos de estas dinámicas que involucran dinero, y los recursos son todos absolutamente gratuitos. Perfecto, es totalmente gratuito el diplomado, los 4 cursos. Totalmente gratuito, y esperamos que se inscriba la mayor gente posible y que les ayude a ser agentes de cambio. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Hernán, para cerrar esta conversación que ha estado súper interesante, cuéntanos, ¿hay algunas palabras finales que quieras decir a las personas para que se inscriban al diplomado, que estén dudando, algo que les quieras contar? Bueno, lo fundamental es instarles a que puedan inscribirse, que puedan participar. Justamente como contábamos antes, estos ejes son muy amplios, no se requieren requisitos previos, sino es que, como vos mencionabas, la UAR, también la Fundación Rosa Luxemburgo, en ambos casos se aboga por una participación abierta, sobre todo de quienes están a diario, ¿no? Resistiendo, construyendo organización, generando grupalidad, intentando superar todas estas lógicas de desigualdad, de exclusión, de despojo que mencionábamos. Entonces, creo que nada mejor para la práctica que una buena teoría, que una buena interpretación y un buen estudio y entendimiento de la realidad en la que vivimos, ¿no? Y estos cursos articulados entre sí, y por eso sugerimos que puedan cursar los 4, no solo porque cursando los 4 en su conjunto van a tener un reconocimiento en el caso del diplomado, sino porque además están anudados, digamos, se articulan en términos explicativos, en términos, digamos, de la comprensión de esta crisis, pero también de hacer visibles, de compartir alternativas de superación a la crisis, ¿no? No queremos solo caer en un diagnóstico del contexto, la coyuntura por la que transitan nuestras sociedades, sino que entendemos que es urgente, como vos mencionabas, plantear también una intervención activa para poder dejar atrás muchos de estos flagelos que entendemos que son globales, pero que al mismo tiempo se materializan de manera particular en cada realidad. Así que bienvenida también esa participación tan plural y diversa de personas, de grupos, de organizaciones, de activistas que están ubicadas en muchas latitudes del mundo. Porque creo que eso es lo que enriquece, lo que permite tener diferentes aproximaciones a una problemática que es común, y por eso cerraría también planteando la importancia del internacionalismo, ¿no? De revitalizar el internacionalismo, el hermanamiento entre los pueblos, el poder conocer y reconocernos
como parte de una trama amplia de defensa de lo común y de defensa de la vida, y apostar a que no solo se trata, invirtiendo un poco la 11ª tesis de Marx, de transformar el mundo, sino al mismo tiempo de poder interpretarlo, y para poder transformar el mundo, sin duda hay que conocerlo en profundidad. Y de eso se trata el diplomado, de aunar conocimiento y transformación de este mundo, y descifrar también esperanzas en las luchas, en las resistencias y en los proyectos que hoy se vienen dinamizando a lo largo y ancho del sur global. Muchas gracias, Hernán. Ha sido un gusto. Espero que todas las personas que nos escucharon a lo largo de este tiempo que estuvimos conversando se inscriban a los diplomados, métanse a www.uar.cl y los estamos esperando. Le agradecemos mucho, que estén muy bien. Chao, Hernán. Nos vemos, Claudia. Adiós a todos.